Bueno, amigos, vamos con el último video de la saga Siglo XX corto. Ah, Después veremos por dónde me da para seguir grabando. Creo que es el video número 46 y deben ser más o menos las 7 de la mañana, algo así. Del día 8 de septiembre de 2023 en la ciudad de Madrid. Ahora vamos a hablar del África subsahariana. El África que está por debajo del desierto del Sahara. El África subsahariana representa el estereotipo más clásico y desalentador del sur pobre, hasta el extremo de constituir un subcontinente permanentemente excluido, situación que no dejó de acentuarse en los años 70 y 80, esto es, en las décadas en las que debían haberse consolidado las estructuras sociopolíticas derivadas de los procesos de independencia colonial. La fotografía africana fue durante estos años estática y rígida, al contener porcentajes escandalosos de pobreza absoluta, extensas hambrunas que llevaron a la muerte a decenas de miles de personas, elevadísimas tasas de mortalidad infantil y niveles muy precarios de educación primaria, de sanidad básica y en general de todos aquellos bienes imprescindibles para vivir una vida digna. El África subsahariana era la región de las carencias absolutas, donde la línea entre la vida y la muerte se volvió prácticamente invisible para millones de personas. Las explicaciones para comprender esta situación han basculado entre dos polos, como si fuera un péndulo. Por un lado, para unos, la pobreza estructural no era más que el fruto de la situación de explotación y dependencia que originó el colonialismo europeo y que se vio agravado por la inserción involuntaria del continente dentro de la dinámica de la Guerra Fría. Para otros, la causa esencial residió en el fracaso del Estado postcolonial, es decir, de los estados que fundaron estos países africanos cuando obtuvieron la independencia, y en la incapacidad de los dirigentes africanos para establecer estructuras políticas viables. Yo estoy más en la segunda explicación, ¿no? Creo que es más que la causa de todo este desastre más bien reside en el fracaso de los estados que los subsaharianos han creado y en su incapacidad para establecer estructuras políticas viables. Esta teoría alcanzó máximo relieve con el concepto de estados fallidos. Cuando se habla de un estado fallido, generalmente uno se refiere al África, aunque con el tiempo se ha utilizado para países a veces de Latinoamérica o del Asia. Pero este concepto, estados fallidos, estados que no logran ser estados como debe ser, este concepto nace a raíz del África y alude a la quiebra de cualquier acuerdo institucional básico que permita un consenso social mínimo que garantice condiciones de gobernabilidad suficientes. Es decir, repito, un país, un Estado, para ser estable y progresar necesita un acuerdo institucional básico, algunas instituciones básicas,
necesita un consenso social, aunque sea mínimo, un acuerdo social mínimo, y necesita una gobernabilidad, aunque sea mínima. Durante los años 70 y 80, se pueden destacar 4 factores de conflicto esenciales en el África subsahariana. El primero, el neocolonialismo. El segundo, la dinámica bipolarizada de la Guerra Fría. Es decir, países que están con la Unión Soviética y países más bien afines a los Estados Unidos. Tercero, el fracaso del Estado postcolonial. Esto es un hecho. Y el cuarto factor, la política racista y de apartheid, en unos estados más que en otros. Los factores neocolonialistas fueron especialmente visibles en el África Central, asociados sobre todo a la política francesa, tendente a estimular los permanentes conflictos étnicos presentes en la zona para obtener posiciones de ventaja en la explotación de sus recursos naturales. El ejemplo más significativo fue el Chad, país que alcanzó la independencia en 1960 con el apoyo francés a las facciones animistas y cristianas lideradas por François Tombalbaye o Tombalbaye frente a la mayoría musulmana. París estuvo detrás de la deriva autoritaria del nuevo presidente y de la formación de una dictadura de partido único que desembocó a partir de 1964 en un conflicto armado contra la oposición musulmana, favorable a la creación de un régimen marxista y que contó con el apoyo libio y de Sudán. En 1969 Francia decidió intervenir directamente enviando 3.000 soldados a la zona en apoyo del gobierno de Tombalbaye, pero la llegada al poder de Gaddafi en Libia redobló la injerencia libia en el Chad. En 1973 Libia ocupó la zona norte del país, provocando una reacción nacionalista que llevó al presidente del Chad a liderar una política de integración y consolidación nacional. Esta nueva estrategia tuvo como consecuencia la creciente marginación de la minoría cristiana que, apoyada por Francia, acabó en 1975 protagonizando un golpe de Estado que instauró una dictadura militar orientada a la lucha contra los musulmanes. Desde entonces el Chad vivió una cruenta guerra civil sostenida por Libia y Francia. En 1981 Gaddafi anunció una fantasmagórica unión de ambos países, pero la realidad era la de un país desangrado por un conflicto civil protagonizado por las facciones gubernamentales sostenidas por la dictadura libia y una fuerte resistencia apoyada por Francia y liderada por Hissène Habré. En 1982 las tropas de Habré consiguieron hacerse con el control de la capital del Chad, pero el dominio político del país era muy precario, ya que todo el norte permanecía bajo tutela libia. En 1983, Francia decidió una nueva intervención directa, que sin embargo no sirvió para frenar el recrudecimiento de los combates, que se prolongaron hasta 1989, cuando se consiguió alcanzar un acuerdo de paz con Libia. La firma de los acuerdos fueron evaluados por Francia como contrarios a sus intereses básicos, por lo que decidió retirar su apoyo al presidente Habré y favorecer en 1990 un nuevo golpe de Estado que situó a Idriss Déby al frente del país.
Este nuevo gobierno, vinculado estrechamente a París, inició un proceso de pacificación envuelto en enormes dificultades, ya que la guerra había situado al país en la más absoluta miseria. Esto respecto al Chad, que como ustedes ven, dictaduras militares, gobiernos que quieren ser marxistas, injerencia de Francia, injerencia de Libia, un desastre total. Bueno, del Chad, vámonos a las excolonias portuguesas. La Guerra Fría hipertrofió las condiciones de conflicto presentes en el continente africano. Aunque su principal manifestación en esos años se dio en los procesos de independencia de las colonias portuguesas, Angola, Mozambique y Guinea. El carácter revolucionario de la transición portuguesa de la que hemos hablado se trasladó a las colonias. Todos ellos evolucionaron rápidamente hacia la constitución de dictaduras de partido único, con graves problemas de legitimación. Es decir, las excolonias francesas, Angola, Mozambique y Guinea, dictaduras de partido único. La dependencia de estos nuevos regímenes respecto de Moscú y subsidiariamente respecto de La Habana, Cuba, incrementó notablemente el temor occidental al expansionismo soviético, lo que favoreció el apoyo a las facciones internas de lucha contra los regímenes recién instalados. En Angola, y no voy a nombrar todo, hay una serie de actores políticos y militares que están allí, no los voy a nombrar. En Angola la guerra no comenzó a remitir, entre todos estos factores que no nombré, hasta finales de los años 80, cuando las tropas cubanas abandonaron el país. Los acuerdos de paz contemplaron el abandono oficial del marxismo-leninismo y la celebración de elecciones multipartidistas. Esto en Angola. Resumiendo mucho. En Mozambique, uno de los partidos políticos que allí actuaba instauró una dictadura que explícitamente demostró su dependencia de la Unión Soviética, como en el caso de Angola. Con la firma de un tratado de amistad y cooperación en 1977 con la Unión Soviética. El régimen se lanzó inmediatamente a una completa nacionalización de la economía que sumió a Mozambique en una situación de penuria completa. Nuevamente, hay muchos actores políticos y militares, hay injerencia de otros países, hay una guerra que acabó por destrozar al país, a Mozambique, y finalmente un acuerdo que permitiese encontrar, finalmente, todas estas facciones se dispusieron a buscar un acuerdo, y estamos hablando de Mozambique, que permitiese encontrar una salida a la situación de pobreza y hambre generalizadas. En 1984 se consiguió llegar a un acuerdo con Sudáfrica. En 1989 se procedió al abandono del marxismo-leninismo como ideología oficial. Mozambique. Ahora hablemos un poco del concepto de negritud. Las explicaciones que priorizan los aspectos internos de conflicto en el África subsahariana están conectadas con el fin de esos sueños mantenidos en los años 60 de la africanidad o de la negritud, que debían llevar al desarrollo y que hicieron del socialismo la base esencial de sus proyectos ideológicos. Es decir, hubo en los años 60 unos sueños que llevaron por nombre la africanidad, la negritud, ¿no? Pero que lamentablemente se tropezaron con el socialismo, con el marxismo-leninismo, y esto trastocó las intenciones de estos sueños,
que nunca sabremos si hubiesen tenido éxito o no. El argumento ideológico, sin embargo, el marxismo-leninismo, es insuficiente para explicar esa quiebra del Estado postcolonial, pues las experiencias desarrollistas de tinte occidentalizante, es decir, los países del África subsahariana que optaron por el capitalismo y no por el comunismo, tampoco alcanzaron un éxito significativo, ni los unos ni los otros. Así lo demostraron los casos de Costa de Marfil y Kenia, donde una orientación pro-occidental, pro-Estados Unidos, no fue óbice para la instalación de regímenes autoritarios. El concepto de negritud fue mantenido por Leopold Sédar Senghor, de origen senegalés. Repito, el concepto de negritud, mantenido por el senegalés Leopold Sédar Senghor, aludía a una forma de ser específica, propia de los africanos, que debía ser interpretada políticamente por una élite dirigente que mediante el control del Estado llevase a los países a su desarrollo. Eso hasta allí suena muy bien. Esta vía africana se plasmó desde 1962 en un sistema de partido único y socialización de la economía que resultó un completo fracaso, lo que obligó a iniciar un lento proceso de liberalización política y económica. En 1976, el Partido Único adoptó el nombre de Partido Socialista, abandonando progresivamente ese ideal casi autárquico de desarrollo autocentrado mantenido por el dictador senegalés Leopold Sédar Senghor. Es decir, él hablaba de un partido único, pero no lo identificaba como un partido socialista. Pero esto comenzó a suceder. En 1981 Senghor abandonó el poder y al año siguiente el país se armó, Senegal, en un conflicto armado en Gambia. Se enzarzó en un conflicto armado en Gambia con el fin de abortar un supuesto intento de invasión de este país por parte de Libia. A consecuencia de ese apoyo militar se creó la Confederación de Senegambia, que también fracasó. Las mismas contradicciones las encontramos en las formulaciones de las vías africanas al socialismo del guineano Sékou Touré, de Mobutu Keïta en Mali, de Julius Nyerere en Tanzania o del coronel Kérékou en Benín. En principio, la pretensión era tomar como modelos de desarrollo los países del este europeo, haciendo del Estado un agente activo de desarrollo. Pero el resultado real en todos los casos fue la creación de dictaduras socialistas de partido único y de fuerte contenido represivo. La dictadura de Guinea duró hasta la muerte de Touré en 1984, cuando un golpe de Estado militar suspendió la Constitución, suprimió el partido único e inició un lento y complejo proceso de apertura democrática, permanentemente interferido por las fuertes tensiones golpistas presentes en el ejército. Esto en cuanto a Guinea. Vamos a hablar de Mali. En Mali, la dictadura se institucionalizó en 1970, lo que le permitió prolongarse hasta los años 90, cuando fuertes disturbios sociales concluyeron con la destitución del dictador Moussa Traoré. Desde entonces, el país vivió un inestable proceso de apertura al multipartidismo. Hablábamos de Mali. Tanzania, el régimen de Nyerere vivió una etapa de cierta estabilidad política y económica basada en un relativo desarrollo de la agricultura y en la explotación de las piedras preciosas.
Pero la estabilidad dejó paso muy pronto a un progresivo deterioro de la economía y a una sucesión de intervenciones en el exterior, especialmente en Uganda, que acabaron arruinando el país. En 1985, Nyerere se vio obligado a dejar el poder, abriéndose un proceso de abandono de ese sueño de colectivismo agrario en beneficio de una nueva apuesta basada en una creciente liberalización de la economía. Y por fin, en Benín, ya dejamos atrás Tanzania, la dictadura se prolongó hasta 1990, cuando se inició un proceso pacífico de transición al multipartidismo. La imposibilidad de encontrar un modelo de desarrollo que asumiera las características culturales africanas, pero que no cayera en dictaduras, llenó al subcontinente de experiencias políticas fallidas, como hemos visto, cuando no de regímenes despóticos o de simple apropiación, basados en la corrupción sistemática de sus cuadros administrativos y políticos. Ese es otro factor. La corrupción es en el África subsahariana igual o mayor que en Latinoamérica. En estos dos continentes, América Latina y África, la corrupción es impresionante, ¿no? Más desordenada en África y yo diría que en Latinoamérica completamente institucionalizada, muy lamentablemente. Los casos más llamativos de despotismo se produjeron en Uganda, Zaire y Etiopía. Zaire, lo que alguna vez se llamó el Congo. En Uganda, un golpe de estado militar permitió en el 71 la llegada al poder del general Idi Amin Dada, que edificó un régimen presidencialista de extraordinaria violencia represiva. Esto en Uganda. El dictador tenía una personalidad estrambótica y llevó a cabo una política enloquecida que llevó a Uganda a unos niveles de pobreza extrema que animaron la formación de múltiples organizaciones de lucha armada. El país entró en una guerra civil permanente con varios grupos actuando simultáneamente y un dictador que solo podía contar con la ayuda de Libia. El apoyo de Tanzania a los grupos armados acabó en 1979 con la resistencia de Amin Dada, lo que permitió iniciar un tímido camino hacia la normalización política, que fue de nuevo interrumpido en 1985 por un golpe de Estado que prolongó la guerra civil. Finalmente, en 1986, el Ejército Nacional de Resistencia de Museveni alcanzó el poder gracias otra vez a la ayuda militar tanzana. Y esto es Uganda. Como ven, un desastre. Zaire, el Congo, Zaire. En Zaire, la dictadura de Mobutu Sese Seko, tristemente famoso, que se prolongó desde el 65 hasta el 97, se estableció gracias al apoyo de Francia y Estados Unidos, tristemente. Ayudado en sus primeros años por el alza del precio de las materias primas, Mobutu consiguió establecer un poder personal absoluto y un sistema de apropiación sistemática de las riquezas del país, todo para él, mientras la población se sumía en una miseria absoluta. La bajada de los precios del cobalto y del cobre llevó al país a la bancarrota con unos niveles de inflación tan disparatados como absurdos. El resultado fue el hundimiento total de la economía del Zaire y la formación de varios grupos de lucha armada, entre ellos el Partido Revolucionario del Pueblo de Laurent Kabila, que fue lentamente implantándose y ganando apoyos internacionales y que finalmente
le permitió llegar al poder. Esto respecto a el Zaire, Congo. En el Congo también hubo intervención cubana, es más, personalmente intervención del Che Guevara. Como ven, este señor Mobutu lo que hizo en Zaire, el Congo, fue apropiarse de todo el dinero que provenía de la venta de materias primas. Corrupción. Bueno, en Etiopía, la caída del emperador Haile Selassie en 1974 abrió paso a un régimen marxista-leninista de enorme violencia liderado por Mengistu. Una rígida nacionalización de la economía y determinadas aventuras externas como la guerra contra Somalia del 77 al 88, donde contó con el apoyo de tropas soviéticas y cubanas, sumieron al país en unos niveles de pobreza extrema, con periódicas hambrunas que ocasionaron decenas de miles de muertos. El régimen de Mengistu sobrevivía por su estricta dependencia de Moscú, por lo que acabó desmoronándose cuando la Unión Soviética desapareció. Y hablábamos de Etiopía. Otro desastre, ¿no? Nigeria. Nigeria es posiblemente el estado más poblado de toda África y también uno de los más ricos por sus reservas de petróleo. Es el ejemplo típico de un país estructuralmente corrupto. Un país inmensamente rico y estructuralmente corrupto. Nigeria es la Venezuela de África. La subida del precio del crudo incrementó de forma extraordinaria las ganancias del país. Pero esa riqueza tuvo un efecto muy negativo. Enriqueció extraordinariamente a la pequeña élite dirigente, mientras empobreció al grueso de la población al generar una espiral inflacionista permanente. En 1975, en Nigeria, un golpe de Estado llevó al gobierno a sectores reformistas, que abrieron un tímido proceso de reforma política que acabó, en el 83, con un nuevo golpe de Estado involucionista que prohibió la Constitución y los partidos políticos. 3 años después, un nuevo golpe militar, capitaneado por Ibrahim Babangida, proclamó una nueva constitución y convocó elecciones presidenciales. Pero de nuevo, en 1993, los sectores militares más duros volvieron a hacerse con el poder, iniciando un régimen de fuerte represión. Estamos hablando de Nigeria. Nigeria, la que yo llamo la Venezuela del África subsahariana, representa bien el conjunto de países sometidos a una fuerte inestabilidad política ocasionada por el dominio de sus riquezas naturales. Ejemplo de las enormes dificultades que los dirigentes africanos tuvieron que afrontar a la hora de articular unas estructuras estatales que carecían de cualquier mínima homogeneidad cultural o étnica y en consecuencia de una base social estable y suficiente. Y por supuesto tenemos que terminar con Sudáfrica, el país más exitoso del África subsahariana. El proceso de cambio más decisivo de todo el continente se produjo en Sudáfrica. Con la desaparición del régimen del apartheid, sin duda una de las situaciones institucionalizadas de violencia masiva de los derechos humanos más aborrecibles de la compleja historia africana. En 1990 el gobierno de Frédéric de Klerk, y fue iniciativa de Frédéric de Klerk, de él, inició el proceso de desmantelamiento jurídico y político del apartheid, legitimado por la convocatoria de un plebiscito entre la comunidad blanca. Es decir, de Klerk, blanco, británico, hace un plebiscito, es decir, un referéndum, entre la población blanca, ya que él es blanco, y les pregunta si quieren acabar con el apartheid.
y gana el plebiscito. Es decir, los blancos de Sudáfrica dicen que sí, que quieren acabar con el apartheid, es decir, con la negación de cualquier derecho a la población negra autóctona. El éxito de Sudáfrica y la democratización de Sudáfrica y la desaparición del apartheid se debe a Frederick de Klerk y a ese plebiscito donde los blancos dijeron que había que acabar con ese maltrato hacia los negros. Inmediatamente de Klerk procedió a la excarcelación de los principales dirigentes negros, entre ellos el famoso Nelson Mandela. No olvidemos que Nelson Mandela se educó en Gran Bretaña y que en Sudáfrica tuvo un grupo terrorista que mató gente, ¿eh? Fue a la cárcel no por negro, sino por terrorista. Bueno, de Klerk, después del plebiscito, acaba con el apartheid, excarcela a los principales dirigentes negros, entre ellos a Nelson Mandela, que había estado en prisión 28 años, para asegurar la integración política de la población negra en el nuevo proyecto de país multirracial que pretendía crear. De Klerk decide crear un país multirracial, con los derechos iguales para todo el mundo, por supuesto. En 1994 se celebraron las primeras elecciones verdaderamente universales que dieron el triunfo a Nelson Mandela. El nombramiento del propio de Klerk como vicepresidente y la elección de varios blancos para conformar el gobierno fueron la señal inequívoca de que la mayoría negra renunciaba a cualquier política que mirase al pasado. La ruptura del apartheid también permitió la autodeterminación de Namibia. Es decir, Sudáfrica le da la libertad a Namibia, que era prácticamente una colonia de Sudáfrica o indirectamente una colonia del Reino Unido. Namibia es el último gran país africano en alcanzar su independencia. El Premio Nobel de la Paz lo recibieron conjuntamente Frederick de Klerk y Nelson Mandela. En resumen, a excepción de Sudáfrica, el único país de desarrollo medio de toda la zona, aunque con enormes diferencias sociales, de hecho Sudáfrica forma parte de los BRICS, de los países emergentes. Repito, a excepción de Sudáfrica, todos los países del África subsahariana fracasaron en sus intentos de encontrar un modelo viable de desarrollo humano. A Sudáfrica es un país al que emigran un montón de europeos para montar allí sus empresas, para buscar trabajo, para hacerse granjeros, sobre todo ingleses. El hermano de Lady Di vive en Sudáfrica. Las situaciones permanentes en todo el resto de los países subsaharianos, de conflictos civiles, étnicos, políticos, militares, ideológicos, etc., han hecho imposible encontrar vías de estabilidad y consolidación de las nuevas estructuras estatales. El balance, entonces, a finales del siglo XX es el de una África subsahariana donde el único país que logra establecer un Estado estable, justo y que respeta los derechos humanos y es democrático ha sido Sudáfrica, la República de Sudáfrica. Bueno, terminemos estos videos sobre el siglo XX corto con alguna reflexión acerca del mundo a las puertas del XXI. Recuerden que estamos todavía en el 20 en estos videos, entonces todavía no llegó al 21. Estamos a las puertas del 21, pero no hemos entrado. Algunas líneas básicas. Después de casi 2 décadas de fin de la Guerra Fría, bueno, no al principio, unas reflexiones que se pueden hacer si nos paramos, digamos, en el 2010. Pero vamos a obviar estos últimos 13 años porque son demasiado recientes para sacar conclusiones.
En primer lugar, indudablemente la cuestión del orden internacional. El inicial unilateralismo norteamericano, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, parece haber remitido notablemente. O sea, parece que ya no es el número uno ni el único, ni la única superpotencia. De hecho, la difusión del poder es cada vez más clara, igual que la consolidación de los llamados estados emergentes, cuyos índices de desarrollo hacen pensar en un próximo cambio de la estructura de poder internacional. Estamos frente a un cambio de la estructura de poder internacional y cada vez que internacionalmente ha cambiado la estructura de poder, ha habido una gran guerra. Y ahora hay una guerra aquí en Europa. Bueno, a este respecto, el factor esencial en el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial fue la emergencia definitiva de China como gran potencia económica, por lo menos en términos de Producto Interior Bruto, y su nuevo papel en el marco internacional inestable, teniendo en cuenta además la naturaleza autoritaria y represiva de su sistema político, del sistema político chino. Que el marco internacional es inestable nos lo dice la guerra en Ucrania. La segunda línea es que frente a esta dinámica de cambio, una parte del mundo sigue anclada en la miseria y el subdesarrollo, o el exclusivismo cultural y el integrismo religioso, sin que hayan podido encontrar soluciones solventes para abordar estos problemas. Ello es esencial, pues puede determinar que la dinámica básica de relación entre los estados no sea la de cooperación, sino la de conflicto. Y esto se quiere evitar, pero va a ser muy difícil de evitar. De hecho, ya empezó el conflicto. Ucrania. La tercera línea alude a la contradicción existente entre un mundo cada vez más homogeneizado e integrado, gracias a la globalización, cada vez más iguales, cada vez los gustos son más parecidos, lo que consumimos es lo mismo, ¿no? Por un lado eso, por un lado un mundo cada vez más homogeneizado e integrado y las cada vez mayores reivindicaciones de heterogeneidad. Obviamente no podemos perder la diversidad cultural, ni gastronómica, ni de ningún tipo, ni arquitectónica, ¿no? Podemos tener los mismos derechos, pero mantener la heterogeneidad. Entonces, entre la globalización que genera una cosa homogénea y la heterogeneidad, hay un conflicto, una contradicción. Ello habla de la complejidad de un mundo cada vez más cambiante, más fluido y en consecuencia más inestable. Y una cuarta línea básica alude a las contradicciones presentes en la mayoría de las sociedades democráticas en torno a las demandas de participación, seguridad, progreso y las dificultades cada vez más profundas de los líderes políticos para establecer mecanismos o generar ideas que transmitan esa confianza a los ciudadanos. Es decir, en cuarto lugar de la reflexión, esta última acerca del siglo XX, está el hecho de que los líderes, los presidentes, los reyes, los dictadores, los gobernantes, ¿no? No están al nivel necesario para satisfacer las demandas de los ciudadanos en cuanto a participación política, en cuanto a seguridad, en cuanto a progreso y en cuanto a democracia. Y hay que establecer mecanismos o generar ideas que transmitan esa confianza a los ciudadanos. Y eso lo tienen que hacer los políticos. La crisis de las ideologías, la crisis de la política y especialmente la crisis de la representación política. Los políticos no nos representan. De hecho, hay unos políticos que están enviando armas y dinero a Ucrania
y que los elegimos en unas elecciones, en las elecciones europeas. Los elegimos y están haciendo todo lo contrario a lo que el ciudadano europeo les pide, que es que no enviemos armas a Ucrania. Entonces, ¿para qué vamos a ir a unas elecciones a elegirlos? Si están haciendo lo que les da la gana. Lo opuesto a lo que quiere la ciudadanía europea. Por dar un ejemplo del día de hoy. Entonces, crisis de la representación política. Un creciente desvanecimiento de los liderazgos políticos y también de los liderazgos sociales y una potente separación entre los ciudadanos y sus representantes. Todo esto hace necesario buscar nuevos criterios de legitimidad. Los políticos tienen que buscar criterios que los legitimen frente a sus representados. Y con esto finalizo este brief de 46, creo que son 46 videos acerca de el siglo XX corto, de 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, a 1989, desmoronamiento de la Unión Soviética. Y con algunas pinceladas posteriores de la última década del 20 y la primera del 21, pero casi nada, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su agrado. Seguimos en contacto, nos seguimos viendo. Si me vieron hasta aquí, gracias.